Yo creo que marcó, digamos, cuál va a ser el espíritu o el corazón del gobierno y de la gestión de Milei. O sea, claramente dijo, es el cambio, es todo o nada, y creo que tiene que ver y es acorde. Alguna vez lo hemos hablado, Karina, siendo el presidente electo, en una entrevista previa a su viaje a los Estados Unidos, él planteó que está dispuesto a pagar todos los costos que tiene que pagar, pero que no va a renunciar a lo que tiene que hacer. Y ahí hizo una comparación con un presidente argentino, pero digo, marcó claramente que no estaba dispuesto a dejar ningún tipo de ideas y que iba a ir a endurecer fuertemente sus políticas. Y me parece que esto fue lo planteó como una gesta de los hombres de Mayo, que no está dispuesto a pactar, y que va a ir a fondo con las reformas que tiene que hacer. O sea que muy crítico con los diputados, que no va a cesar de decir quiénes están impidiendo el cambio, y me parece acá también que esto tiene un efecto político que va a pegar muy fuertemente en todo el sistema de lo que se denomina la oposición dialoguista. Yo te diría que si la postura clara de Milei es el cambio o no es nada, yo creo que van a estar muy, muy cerca de armar un interbloque o un acuerdo político de mayor magnitud con el PRO. Me parece que la Libertad Avanza y el PRO empieza un camino que puede llegar a terminar en una fusión y en el cual generarían una alianza parlamentaria primero y una posible alianza electoral en el año 2025. Esto le daría una mayor consistencia política para encarar temas muy, 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 muy fuertes, muy delicados, y donde también tomó decisiones riesgosas y jugadas. El hecho de que las provincias tengan que afrontar sus propias necesidades y que se cortaron, digamos, aportes discrecionales, que son los que están por fuera del presupuesto. Imagínate que en el mes de enero, estaba leyendo, se cayó los aportes discrecionales a las provincias, se cayó el 98%. Es decir, que hay un cambio de magnitud importante. La pregunta es, ¿resiste Javier Milei poder llevar adelante esto? En la medida que la sociedad tenga la tolerancia necesaria y los tiempos internos para poder darle al gobierno la posibilidad de llevar adelante medidas muy duras con niveles inflacionarios importantes, yo te diría que el avance de Milei puede ser positivo. Yo miraría más a la sociedad que a la política. La política sabemos perfectamente quién es quién. Empezaron a quedar claramente. Tenés un sector que es el kirchnerismo, que es no por el no mismo, la izquierda es no por el no mismo, un sector dialoguista que está totalmente anarquizado. Ahí no tenés jefes, no tenés líderes. Creo que el ejemplo más claro son el radicalismo y la coalición federal, que es el que lidera Pichetto. En el radicalismo, el bloque de diputados liderado por Rodrigo de Loredo votó dividido, no pudo lograr
cohesión, donde Facundo Manes, en un discurso durísimo, muy parecido al kirchnerismo, se opuso totalmente a todo el proyecto de ley ómnibus. Lo mismo pasó con Miguel Ángel Pichetto, un Pichetto que trabajó activamente y para ser propositivo y ayudar, pero muchos de los diputados que están votaron, digamos, según sus convicciones, es decir, que esos bloques dialoguistas, a excepción del PRO, está totalmente anarquizado. No hay líderes que puedan conducir, y yo creo que eso también el gobierno lo está observando. Hablas con el jefe de bloque y otros diputados están pidiendo otras cosas por otro lado, gobernadores que no terminan de alinear a sus diputados, y en ese clima de anarquización de la oposición dialoguista pacta, creo claramente, en su política con el PRO. Hay que ver, digamos, cómo esa alianza primero legislativa empieza a funcionar, si se van a fusionar o no, si va a haber interbloque PRO Libertad Avanza. Bueno, irán encontrando los mecanismos, y ver también, habría que seguir si va a haber funcionarios o dirigentes del PRO que puedan incorporarse al gobierno ahora con algunos espacios libres que se empiezan a dar. Pero te diría que se vienen momentos muy difíciles, y creo que el éxito de Javier Milei es la tolerancia de la sociedad. Si la sociedad puede, digamos, lograr atemperarse en sus necesidades, en su pérdida de calidad de vida, porque van a venir ajustes muy fuertes. Marzo siempre es un mes fundamental, porque empiezan las clases y a partir de ahí es como que psicológicamente hay un reacomodamiento familiar con respecto a los gastos. Esto va a ser muy importante para el gobierno va a tener que explicar, y va a tener que explicar fundamentalmente hacia dónde vamos. La posibilidad de que pueda empezar a mejorar una realidad socioeconómica muy difícil, donde hay muchísimos sectores que realmente han perdido muchísima calidad de vida, y hay muchísimos y millones de argentinos que le está costando llegar a fin de mes. Carlos, Me parece que es el gran desafío que tiene Javier Milei. Desde lo político, creo que esta posibilidad de alianza con el PRO, creo que lo puede ayudar, y mucho. Creo que le puede dar el volumen necesario que hoy el gobierno no tiene, porque lo que quedó demostrado, Karina, en este largo mes de enero y parte de febrero, fue un gran amateurismo, una falta de experiencia muy clara de los integrantes de la Libertad Avanza, y en política esos errores se pagan caro, como los que vimos lo que sucedió. Carlos. Y también quedó en claro, y ya con esto te cierro, gran anarquización de la oposición dialoguista, y en el cual es muy difícil conseguir dirigentes que puedan también cumplimentar, digamos, lo acordado. Carlos, yo tenía 2 o 3 preguntas que voy a unar en una, y le pido a usted, como siempre, la síntesis para responderme. Mientras usted hablaba, yo anotaba y decía, cuando hablamos de una posible, entre comillas, fusión, que es cada vez más fuerte lo que resuena al respecto, estamos hablando del PRO y no de Cambiemos, habida cuenta de la posición que tomó la Unión Cívica Radical en el Congreso en las últimas semanas, donde apoyó en general, tuvo algunos reparos en particular, hubo legisladores que de alguna manera salieron muy fuertes luego de la decisión del oficialismo de volver a comisiones. Eso por un lado. Por el otro lado, usted decía, y lo viene diciendo, que la ciudadanía habrá de tener tolerancia económica, y ese es un límite importante. Pero le pregunto por otra tolerancia, que sería la tolerancia social o la tolerancia, entre comillas, política, porque aquel discurso de la casta pegó fuerte en la gente. Todo o nada, corríjame usted, lo lleva a acercarse a una posición cristinista, por decirlo de alguna manera, Javier Milei, ¿no? Es una suerte de
una actitud de una Cristina sin polleras, no sé cómo decirlo, por otro lado. Y por otro lado hay una posición que se autodenomina como cercana o como positiva, que le dice claramente en la televisión, en entrevistas al presidente, dejate ayudar o déjese ayudar. Cito, Pichetto, juez, pero la decisión que adoptó el presidente de poner en una misma bolsa a todos los políticos, todos lo vimos, y decir, son traidores, no son dialoguistas, quieren sus propios beneficios, afuera, como decía en campaña, con funcionarios cordobeses, cuyas, en algún caso su pareja o su gobierno no estaba de acuerdo con las decisiones, lo aleja de cualquier negociación. Solo con el PRO puede, un montón de preguntas juntas. No, yo creo que lo del PRO es lo que ayuda porque engorda su volumen político. Digamos, de 38 diputados estaría pasando a más de 80 diputados. O sea, esto me parece que le da un primer impulso. Obviamente, él va a jugar muy fuertemente, no tiene tanto retorno para cuando decís todo o nada, ves, cambia o cambia. Empezás a quedar con poco espacio político para poder llegar a negociaciones políticas más claras. Por eso él se apoya fuertemente en la sociedad. Ellos creen, Libertad Avanza y fundamentalmente el grupo chico de Javier Milei, ahí sí me parece que va a haber que tener, con la incorporación del PRO tiene que haber una modificación, porque una mesa chica de 4 personas, del jefe de gabinete que no se le conoce la voz, de Santiago Caputo, que es un hombre especialista en marketing y que con un desconocimiento muy fuerte de la política, de Karina Milei, del presidente, me parece que esos 4 solo van al fracaso. El hecho de la incorporación del PRO le puede dar una mayor amplitud en toma de decisiones, con más experiencia, con más expertise, y también creo que desde esa fusión pueden empezar a encontrarse caminos con algunos otros sectores de oposición dialoguista para poder seguir avanzando. Yo creo que es un paso importante, pero el apoyo central que tiene que tener hoy Javier Milei es seguir en contacto permanente y con la tolerancia y las ganas de cambio que puede tener una sociedad. Este me parece que es el dato central. Y para eso es como decía el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, gobernar es explicar. Y bueno, Javier Milei va a tener que explicar muchísimo, no solamente explicar que todo es casta, que todo es corrupción, que la política está corrupta, porque la sociedad eso de alguna manera lo manifestó en las elecciones y en el cansancio que están teniendo. Creo que es de fundamental importancia darle a la sociedad la posibilidad de proyectarse, darle a la sociedad que se termine el silenciamiento del futuro que la Argentina viene adoleciendo hace muchos años. Me parece que este tipo de situaciones extremistas o talibanes la vivimos en el 2008 y vos te acordás bien, y con más detenimiento, con más conocimiento que eso, Karina, cuando fue el conflicto con el campo, en el cual de entrada el gobierno de los Kirchner, y hablo de los Kirchner porque todavía vivía Néstor Kirchner, era todo o nada, ¿te acuerdas? Exactamente, por eso decía que esta actitud de Milei del todo nada o el vamos por todo es una actitud más cercana al kirchnerismo que al PRO, con quien se va a asociar, entre comillas, y bueno, que eso tiene sus consecuencias, que es lo que usted dice, explicar. Pero por eso digo, yo creo que el gran éxito que puede tener Milei es un muy buen primer paso si logra comulgar una alianza política con el PRO. Me parece que esto es un muy buen primer paso porque le generaría y le daría mayor volumen y fortaleza que no tiene. Y a partir de ahí, dentro de lo político, es que esa mesa chica se amplía un poco.
se amplíe y empiecen a tomar decisiones también gente con mucha expertise, porque lo que se vio hasta ahora es un gobierno con ganas de cambio, pero con una inexperiencia y con un amateurismo político que le empieza a hacer daño a su propio gobierno.